Buenas tardes, amigos televidentes, una vez más aquí con ustedes en su programa Difunde TV por Sportvisión, Canal 35. Inicio de fin de la Semana Santa, la Semana Mayor. Nuestro compañero José Torres se encuentra en labores personales y por esa razón no puede estar con nosotros en el día de hoy. En este inicio de Semana Santa tenemos, como cada semana, un sinnúmero de informaciones por el cual estaremos aquí conversando con ustedes. Vamos a iniciar tocando el tema pendiente del salario. La semana pasada estuvimos conversando con ustedes, amigos televidentes, todo lo relacionado al tema del aumento salarial de un 20% para los trabajadores del salario mínimo de los sectores no sectorizados, mejor dicho, las empresas privadas no sectorizadas, en donde el sector empleador se retiró del Comité Nacional de Salario y conjuntamente con el sector gubernamental y el sector laboral se aprobó un aumento salarial de un 20%. Esta situación trajo como consecuencia de que el sector privado, los empleadores, tomaran la decisión de objetar este aumento, tomando algunas expresiones como que era ilegal, ilegítima, pero en realidad lo que ocurrió fue algo similar a lo pasado hace 2 años, con el aumento al salario mínimo de un 13%, en donde en esa ocasión los trabajadores se retiraron porque no estaban de acuerdo con el monto que tanto el sector gobierno como el sector privado, los empleadores, habían tomado la decisión de aumentar. En esta ocasión, el ministro de Trabajo, el señor Monchi Fadul, publicó la resolución de aumento de salario. Esta publicación trajo como consecuencia el inicio del plazo, que es de 15 días, para que cualquier sector que no estuviera conforme con dicho aumento pudiera recurrir de manera administrativa primero por los canales correspondientes el aumento que se realizó de un 20%. Hasta el día de hoy todavía no tenemos mayores informaciones, pero el día 21 vence el plazo para que este aumento se haga efectivo. Es importante destacar que el solo hecho de que se someta un recurso administrativo para objetar el aumento de un 20% no paraliza el aumento. Por tal razón, a final de mes, los trabajadores del sector privado de salario mínimo, llámese de pequeña, mediana y las grandes empresas también, tendrían que estar cobrando su aumento salarial de un 20%. Esperamos que los sectores de los empleadores no sigan en su actitud de querer objetar dicho aumento en vista de que esto mayormente le va a beneficiar al comercio y a ellos mismos, que son los que tienen sus empresas, y que de manera significativa esto puede dinamizar la economía de dichas empresas. Vimos también unas declaraciones del sector empresarial en donde ellos estaban diciendo que se producirían alrededor de 6.000 desempleos. Quiere decir que 6.000 puestos de trabajo estarían yéndose a la calle con este aumento. Esto nosotros no creemos que sea así, pero de igual manera es importante que el gobierno se ponga ojo visor ante esta situación, porque eso podría ser también un elemento de presión para que el gobierno, en manos del ministro de Trabajo, pudiera darle o echar para atrás la decisión de un aumento salarial. En esta semana también, la semana pasada, vimos cómo los partidos políticos estaban hablando de la reforma, o mejor dicho, de la ley de partidos y la ley electoral. Este tema para nosotros es de gran relevancia porque el sistema democrático y el sistema de partido dominicano está muy requebrajado. Vemos cómo en cada elección
para las autoridades municipales, congresuales y presidenciales, se arma un matadero electoral en donde cuando no hay 2 o 3 muertos, vemos muchísimos heridos, y luego de todo eso, el proceso siempre sale cuestionado por los que no logran el beneficio de tener una candidatura exitosa. Creemos que esta ley que pretenden los legisladores conocer en el Congreso Nacional debe hacerse con el mayor consenso y la mayor transparencia para que los ciudadanos puedan tener cierto nivel de conformidad con lo que está ocurriendo a nivel del Congreso y a nivel de las elecciones que, aunque faltan alrededor de 3 años o quizás más de 3 años, creemos que este es un país muy electoral en donde sin que el tiempo estuviera cerca ya hay un sinnúmero de personas que están armando candidaturas, que están conversando con diferentes sectores para ver cómo pueden lograr ya sea una candidatura presidencial, congresual o municipal. En el día de hoy también queremos comentar algunas situaciones que se han estado dando, sobre todo en el sistema dominicano de seguridad social. Este tema para nosotros es de mucha importancia, porque lo que está ocurriendo respecto a los servicios que deben percibir los afiliados al sistema dominicano de seguridad social es muy grave. Hemos recibido denuncias de afiliados en donde cuando van a una clínica, lo primero que tienen que hacer es depositar cierta suma de dinero para poder obtener el ingreso a los centros de salud. Esto es grave, esto también va acompañado del colapso, y escuchen bien, amigos televidentes, del colapso del sistema de salud dominicano. Nosotros tuvimos una experiencia hace una semana en donde un familiar de un amigo tuvo un percance de salud en donde se tuvo que trasladar desde el interior hacia un centro de salud de aquí de la capital y relativamente supuestamente vino porque iba a conseguir mejores atenciones en el Distrito Nacional que en su ciudad. Resulta que cuando llega a emergencia, lo primero que le dicen es que tiene que depositar X cantidad de dinero antes de ser ingresado. Bueno, ya estaba ingresado en emergencia, pero tenía que depositar una cantidad de dinero al centro de salud. Luego resulta que este paciente tenía que ser ingresado a una unidad de cuidados intensivos por el estado grave de salud que estaba teniendo. En el centro de salud donde estaba ingresado, o mejor dicho, donde le estaban dando atenciones en emergencia, no tenía espacio en la unidad de atención de cuidados intensivos. Por tal razón, había que buscar otro centro en donde estuviera cuidados intensivos o tuviera una unidad de cuidados intensivos. Los centros privados de salud, real y efectivamente, los costos son muy altos. En tal razón, los familiares de este paciente tuvieron que ir a diferentes centros de salud del sector público. Y voy a mencionarlos por sus nombres. Tuvieron que pasar por el centro de salud que está aquí en la zona de Herrera, en Marcelino Vélez, y resulta, y viene a ser el caso, que las emergencias también estaban abarrotadas de pacientes esperando que se desocupara un espacio en la unidad de cuidados intensivos para poder ingresar esos pacientes que estaban ahí en emergencia. Por tal razón, no había espacio para trasladar desde otro centro de salud hacia este, porque tampoco había espacio. Si no había espacio para los que estaban ahí, imagínense para los que estaban fuera de este centro. También se apersonaron a otro centro de salud, pero donde en realidad
se presentó con mayor o mejor un nivel alto de sorpresa fue en el Hospital Calventi, que se encuentra ubicado en Los Alcarrizos. Las emergencias de estos centros hospitalarios están literalmente colapsadas. Habían más de 4 personas esperando para ingresar a la unidad de cuidado intensivo, que también estaba abarrotada. No obstante, todas las atenciones que ameritaban esos pacientes de cuidados intensivos se le estaban suministrando en áreas que no estaban aptas para ser suministradas, porque se le estaban dando ahí en emergencia junto con los demás pacientes que llegaban de emergencia. Esto quiere decir que el sistema de salud dominicano es bastante grave y se está agravando cada día más porque las violaciones a los derechos de los afiliados del Sistema Dominicano de Seguridad Social cada día más está creciendo. No puede ser que un ciudadano afiliado al Sistema Dominicano de Seguridad Social tenga que invocar sus derechos ante las autoridades del sistema, porque cuando van a un centro hospitalario, a un centro de salud, los servicios que están solicitando no les cubren. Y yo, de manera personal, soy un vivo ejemplo de esa situación. Nosotros fuimos a un laboratorio a hacernos unos chequeos, a unos análisis, y resulta que la persona que nos atendió, cuando le pasamos la receta para que viera para que buscara la autorización de los análisis, nos decía que ellos solamente están autorizados por la ARS a servirnos de 10 análisis de los 14 que habían en las indicaciones que nos hizo el médico. Nosotros le preguntábamos por qué, y ellos con mucha propiedad decían que las ARS solo iban a costear 10 análisis de los 14 que estaban en las indicaciones. Nosotros, como necesitábamos dichas indicaciones, dichos análisis, le dijimos que no había ningún problema. Oh, sorpresa, cuando está pidiendo la autorización la joven del laboratorio, dice que tampoco pueden autorizar esas 10 porque el médico que está indicando esos análisis no está registrado en dicha ARS. Eso es una violación a la ley 8701 y es una violación a los derechos de los afiliados, porque mensualmente estas ARS reciben un cápita por cada afiliado, en el caso nuestro. Sin embargo, ellos, si los médicos que hacen esas indicaciones no están inscritos en sus ARS o tienen un código, como ellos le llaman, no le dan servicio a los afiliados que llevan indicaciones de esos médicos que carecen de ese código. Pero también vimos en los medios de comunicación cómo los médicos están pidiendo que se les registre en esa ARS y aún no han obtenido respuesta alguna de las autoridades, ni del sistema, ni de la misma ARS. Quiere decir que todo es una verdadera trampa para que usted tenga que ir al médico que las ARS quieren y obtengan los servicios que ellas también están dispuestas a pagar. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve con Difunde TV. Avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPEPCONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la Ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS.
Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Continuamos aquí en su programa Difunde TV por Sport Visión, canal 35. Miren, continuando con el tema de los derechos y el sistema dominicano de seguridad social. Nosotros hemos venido durante semanas conversando respecto a la reforma que se piensa hacer del sistema dominicano de seguridad social, la reforma a la ley 8701. En esta reforma, en esta propuesta de reforma, se había plasmado la eliminación de uno de los 3 regímenes que tiene contemplado actualmente la ley 8701, que es el régimen contributivo subsidiado. En este régimen entraban todos los trabajadores del sector informal de la economía, los trabajadores por cuenta propia, los trabajadores autónomos e independientes. Aunque no ha iniciado el proceso de reforma en el Congreso Nacional, nosotros estuvimos viendo cómo se está aplicando una reforma sin pasar por el Congreso. ¿A qué me refiero? En semanas pasadas, el Consejo Directivo del IDSS eliminó la unidad de aporte, la gerencia de aporte. En este departamento era donde se pagaban las prestaciones de salud de los trabajadores móviles o vocacionales, llámese de la construcción, agrícolas, portuarios. Nosotros en realidad habíamos dicho en otros escenarios que el Consejo Directivo del IDSS tenía la facultad o tiene la facultad de remover personal, de reestructurar toda la operatividad de la institución, pero que de lo que no tenía derecho, a lo que no tiene derecho el Consejo Directivo del IDSS es a eliminar derechos de los trabajadores. ¿Y a qué nos referimos? Nos referimos a que al momento de cerrar la gerencia de aporte del Instituto Dominicano de Seguridad Social, están cerrando la puerta a que un sinnúmero importante de trabajadores móviles, llámese de la construcción, labores agrícolas, y por qué no, trabajadores migrantes también que estaban cotizando, que recibían un servicio de salud del IDSS a través de pagar una póliza por ante la unidad de aporte o la gerencia de aporte, estaban eliminando el derecho a que estos trabajadores pudieran tener servicio de salud. Y es importante destacar que la semana pasada murió una persona y alrededor de 2 personas muy graves quedaron luego de haberse caído de un andamio en una construcción en una zona exclusiva de la capital. Es importante que ustedes sepan que esos trabajadores y sus familiares, los familiares que sucedieron a las víctimas mortales, están demandando a la empresa constructora por más de 40 millones de pesos, porque no tenían ninguna prestación, ni estaban asegurados esos trabajadores. Y al momento de cerrar esa unidad de aporte, lo que ha ocurrido es que todos los trabajadores quedan indefensos, porque efectivamente la Tesorería de la Seguridad Social no tiene la capacidad para gestionar los riesgos de los trabajadores móviles ocasionales por las mismas condiciones de las que habla la ley 8701. No es verdad que un trabajador que trabaje 3 días, un ingeniero lo va a inscribir por un mes porque está pagando un servicio, está pagando por un servicio que no se le está dando. Al momento de inscribir un trabajador tiene que esperar 30 días, pero ese trabajador solamente dura 3 días trabajando. Sin embargo, usted lo inscribe y tiene que esperar un mes, pero si en esos 3 días en donde el trabajador está ejerciendo una labor en una construcción, tiene algún percance de salud
o un accidente laboral, no tiene dónde ir a buscar ningún servicio porque no está cubierto como manda la ley 8701. Y además la ley 8701 habla de trabajadores mensuales por mes, pagos mensuales. Quiere decir que un trabajador que trabaje 2 o 3 días, no sabemos cómo el sistema puede afiliarlo. Es decir, que están haciendo o eliminando derechos que debe hacerlo o el Congreso a través de la reforma de la ley o a través de otra modalidad en donde si se le quitó un derecho, la misma ley le pueda conceder los beneficios al trabajador. De este tema vamos a seguir hablando más adelante porque estamos buscando algunas informaciones al respecto. Vamos a ir a una pausa y regresamos en breve. Sigue avanzando en eficiencia y modernidad hacia un futuro mejor con su plan estratégico de desarrollo institucional. El FOPECONS presenta su Plan Estratégico 2014-2019 para consolidar la institución y garantizar una pensión digna a los trabajadores de la construcción. Manejando con transparencia el 1% que ordena la ley 686. En el 2005 perdí mis 2 brazos trabajando en la construcción, pero siempre he recibido la mano amiga de FOPECONS. Yo cumplo con el FOPECONS y ahora con más razón. Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción. El sistema más seguro de construir tu futuro. Sigue avanzando. Seguimos aquí con su programa Difunde TV por el canal 35 Sport Vision. Bueno, ya al final queremos comentar algunas noticias importantes. El caso de Odebrecht sigue como trending topic porque en esta semana el señor João Santana estará prestando declaraciones ante el Tribunal Superior Electoral de Brasil y se espera que arroje algunas informaciones respecto a los procesos electorales de la expresidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula da Silva, pero también en el plano nacional el ministro administrativo de la presidencia comentaba que él esperaba que en esta semana se aclarara la situación de que si el presidente Danilo Medina y el PLD recibieron financiación de la empresa Odebrecht para las campañas políticas, tanto del 2012 como la recién pasada del 2016. La verdad es que nosotros sí estamos esperando esas informaciones porque la población tiene un criterio de que recibieron por parte de la empresa financiamiento y para desmontar esa percepción van a tener que ser a través de esas declaraciones que vamos a obtener de las autoridades de Brasil y de las mismas declaraciones de los imputados en ese país. Por otro lado, el tema de Venezuela sigue agudizándose. Vemos cómo se está incitando a una intervención militar, lo que es la guerra, prácticamente una guerra civil de los ciudadanos venezolanos, es lo que se está difundiendo en los medios de comunicación a nivel internacional y no sé hasta dónde el pueblo venezolano va a seguir resistiendo esta situación. Creemos que las autoridades venezolanas deben poner en primer plano el amor a la patria de Bolívar, porque en definitiva lo que están sufriendo es la población venezolana. Un tema importantísimo en el plano internacional es que el conflicto en Siria se agudizó luego de que los Estados Unidos bombardearan bases militares del gobierno sirio, desde donde se supone que salieron los ataques con armas químicas
a población civil. Esto ha traído una inestabilidad en esa zona mayor a la que ya existía, porque han trasladado portaaviones norteamericanos a aguas de Sur Corea, que también implica una amenaza a Corea del Norte, que ha estado permanentemente haciendo prácticas de armamentos nucleares. Esto, hay algunos especialistas que han dicho que esto podría ser la tercera guerra mundial, en donde personas que diría que no tienen ningún control de situaciones que se puedan presentar están incitando hacia conflictos bélicos que no ayudan en nada a la humanidad. Esperamos que estas personas puedan recapacitar y que los conflictos que están sucediendo actualmente sean dirimidos en la mesa del diálogo. Para eso están las Naciones Unidas, en donde también vimos que Rusia estaba convocando de urgencia el Consejo de Seguridad y que pensamos que el único tema que se va a tratar ahí va a ser este conflicto de Siria, que es de nunca acabar. Muchos dicen que es bíblico y está plasmado así también en la Biblia, en donde se estipula que Siria puede ser eliminada, pero nosotros creemos que la capacidad de las personas que están dirigiendo naciones tan importantes como Estados Unidos, Rusia y la misma Siria debe primar, y sobre todo también China, en donde son los países que tienen de una manera u otra el conflicto por esta situación que ha estado ocurriendo en Siria. Antes, no queremos terminar el programa sin comentar la muerte de una persona muy influyente en su momento en el Reino de España, que fue la muerte de la señora Carmen María Chacón. Fue la primera mujer ministra de Defensa de ese país, y que lo lamentable de este fallecimiento es que era una mujer joven con mucha capacidad, en donde no solo sus partidarios, el Partido Socialista Obrero Español, en el cual ella militaba y del cual fue ella ministra de Defensa en los gobiernos de Rodríguez Zapatero, tenía 46 años y falleció a causa de un infarto. Esto llenó a ese país de luto, porque en el 2008, del 2008 al 2011, ella fungió como ministra de Defensa y luego renunció a sus posiciones y renunció inclusive a una curul de la Cámara de Diputados para irse a Miami a impartir docencia en una universidad. Pasa sus restos, y que ese país sí pasó por la gran pérdida de una mujer joven que le dio mucho a esa nación. Hemos llegado al final, será hasta la próxima semana. Gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Difunde TV. Muchas gracias. Sport Visión, Canal 35, un canal para todos los gustos.
Cuídate, mano. Hermano, ¿usted va? Sí, me tengo que ir. Pues buscan ¿A uno, quién buscamos ¿dónde ahora? buscan uno? Don, venga a jugar, venga a jugar. ¿Estás seguro? Sí, Don, venga. Oh, soy viejo. ¿Y qué? Hey, hoy soy yo, mañana tú. Estrategia de prensa. Producido por Pablo y Radamés Rodríguez. De lunes a viernes a las 8 de la mañana. Por Sport Vision, Canal 35. Un canal para todos los gustos. Ramón Ramírez, Zoila Villa y Francis Dislas los esperan cada sábado en contenido semanal. Noticias, comentarios y entrevistas. Contenido semanal. Sábados a las 8 de la noche. Por Sport Vision, Canal 35. Un canal para todos los gustos. Todos los jueves, a partir de las 8:30 de la noche. La cita es con el